Buenas tardes a todos o buenos días, depende desde dónde os conectéis. Y bueno, pues quería daros la bienvenida a este webinar en el que vamos a hablar del gemelo digital en el contexto de la industria 4.0. Quería explicaros que vamos a estar aproximadamente una hora. Intentaré dejar al menos unos minutos para comentar algunas dudas o reflexiones al final de la sesión. Y bueno, pues como digo, vamos a hablar del gemelo digital, que sabéis que es un concepto que es muy potente, que está transformando la manera en que las empresas interactúan con todos los activos físicos y procesos también, y que persigue sobre todo conseguir mayor eficiencia, pero no solo, como vamos a ver, porque también afecta a los usuarios de esos activos, es decir, a nosotros mismos, ¿no? Y esto está permitiendo también a las empresas pues crear modelos de negocio diferentes y bueno, pues vamos a ir por todo esto, ¿no? El objetivo de esta sesión es, por un lado, dar un poco de contexto para poder entender bien qué es un gemelo digital y hablaremos de sus orígenes y lo vamos a descomponer en diferentes partes más pequeñas, ¿vale? Me refiero a las tecnologías que lo componen para que nos permita entenderlo mejor. Y, por otro lado, también vamos a hablar de consideraciones importantes a tener en cuenta en la hoja de ruta o en el roadmap para implementar proyectos de gemelo digital, ¿no? Como dice el título del webinar. Y bueno, pues finalmente lo que haremos será terminar hablando con algunos casos de éxito y bueno, pues vamos a ir avanzando, ¿vale? Mi nombre es Roberto Sanz. Un momentito, que vamos cambiando. Permitidme que os cuente quién soy con un poquito más de detalle. Actualmente soy responsable de desarrollo de negocio digital en Grundfos. Grundfos, para quien no la conozca, es una multinacional danesa que fabrica sistemas de bombeo y soluciones para el dominio del agua y también pretende transformarse digitalmente. Ahí es, digamos, donde trabajo yo, ¿vale? Complementando las soluciones tradicionales de una empresa que tiene ya más de 80 años. Soy ingeniero de formación, estudié en Madrid, donde vivo, en ICAI, en la Universidad Pontificia de Comillas, y llevo trabajando en el ámbito de la automatización industrial y soluciones de transformación digital pues más de 25 años. ¿Vale? He estado trabajando en diferentes multinacionales, algunas muy grandes, como es Schneider Electric, otras más pequeñas, Weissmuller, Cruzet, en algunas empresas de tamaño medio, digamos, más locales, como Grupo Álava, en alguna startup también. Y bueno, pues me considero un apasionado por la evolución de la industria por todo, por allá por donde va pasando, ¿vale? Yo he tenido la suerte de presenciar, digamos, en mis inicios, pues la época de la automatización, industria 3.0, pero también estoy viviendo desde hace unos años ya, pues cómo está evolucionando hacia el 4.0. Y bueno, pues realmente lo que ocurre es que me gusta compartir todas estas experiencias y por eso también colaboro con la escuela, con IEBS, y estoy como profesor del módulo Smart Manufacturing, ¿vale? Que es uno de los módulos que se están impartiendo pues actualmente. En este mes estaré impartiendo este módulo dentro del máster Industria 4.0. Bueno, pues vamos a ir, como decía, dando un poquito de contexto. Vamos a ver que el gemelo digital es el resultado de la convergencia de una serie de tecnologías que se inician en la era de la industria 3.0, ¿vale? Que os comentaba antes, aunque alcanza su esplendor en la era de la industria 4.0, donde nos encontramos actualmente. Ya sabéis que, como decía, la industria 3.0 también se la conoce como la era de la automatización. Y lo mismo que ocurrió hace más de 50 años con la automatización, desde hace más de 50 años hasta ahora, pues lo mismo está pasando con la industria 4.0. Me refiero a que no ha habido ninguna industria capaz de sobrevivir sin adoptar las ventajas competitivas que en su día ofrecía la automatización, ¿vale? Entonces, bueno, la conclusión de esto es que no habrá empresa que pueda hacer frente a las necesidades de sus clientes ni a su propia competencia, que a veces es uno de los principales drivers también, sin beneficiarse de la eficiencia que permite el buen uso de la tecnología, ¿vale? Me paro aquí. Cuando digo buen uso me refiero sobre todo a la búsqueda de eficiencia con planteamientos que sean realistas, que nos permitan encontrar valor, replicarlos y escalarlos, ¿vale? Si me preguntarais mi experiencia sobre esa transición de la industria 3.0 a la industria 4.0, donde aparece el gemelo digital como una de las principales estrellas, os diría que en general la inmensa mayoría de las empresas tienen claro que esta es la dirección, ¿vale? Que quieren ir hacia la industria 4.0, aunque dependiendo de los sectores y las posibilidades que tienen algunas, ¿no? Pues hay algunas industrias que andan un poco más retrasadas y les queda camino por recorrer, ¿vale? Y en mi opinión, uno de los factores es, pues, por falta de personal cualificado de estas nuevas tecnologías, ¿vale? Por tanto, hacéis bien en mostrar interés por este webinar y os animo a que exploréis otros programas que tenemos en IEBS con los que podéis avanzar
en este campo. Pues sin duda esa es una de las cuestiones. Si hablamos de los orígenes del gemelo digital, por entrar ya un poco en faena, supongo que os suena esta frase que se hizo famosa a raíz de la misión del Apolo 13 de la NASA en 1970, ¿no? Que decía: Houston, tenemos un problema. De hecho, hay una película que es muy buena, que está protagonizada por Tom Hanks y que os recomiendo. Y bueno, pues lo que pasó es que hubo un accidente en aquella misión, creo que era la tercera misión a la Luna, y debido a la explosión de un tanque de oxígeno, pues se puso en riesgo la vida de los astronautas, ¿no? Entonces, aquella misión no pudo llegar a la Luna, pero gracias a la tripulación y al equipo de control en la Tierra, que los podéis ver aquí en la foto celebrando, pues se pudo simular la situación de la nave y encontrar una solución para poder hacer que la tripulación llegara a salvo a la Tierra. Bueno, cuento esto porque hay quien se refiere a este hecho como el precursor del gemelo digital, ¿vale? Por su habilidad para simular y casi en tiempo real anticiparse a posibles escenarios. Y aunque se pueden encontrar similitudes, no digo que no, pues yo creo que aquello que fue una historia épica y que tuvo muchísimo mérito, pues no tiene mucho que ver con lo que vamos a ver aquí. Entre otras cosas, por la evolución tecnológica tan grande que ha habido. Fue realmente este señor que veis aquí en la diapositiva, Michael Greaves, que es profesor en la universidad, era profesor en la Universidad de Michigan en aquel entonces, aunque luego ha sido pues, un reputado empresario y consultor en compañías tecnológicas, también ha trabajado para la NASA. Actualmente, como veis aquí, es el director ejecutivo del Digital Twin Institute. Bueno, pues como digo, estando en la Universidad de Michigan en 2022, este señor fue quien introdujo el concepto y modelo de un gemelo digital a través de una idea que propone una réplica virtual de un producto o un proceso que se actualiza con datos en tiempo real provenientes del activo físico correspondiente, ¿vale? El objetivo, en aquel momento, hablamos de hace más de 20 años, era el de gestionar el ciclo de vida del producto, lo que hoy se conoce como PLM, que es toda una disciplina en sí mismo, ¿no? Bueno, pues con el tiempo, este concepto de gemelo digital ha ido evolucionando y ahora pues abarca una representación virtual que no solo replica su estado en tiempo real, sino que también permite la simulación de comportamientos y la predicción de resultados futuros. Es una de las principales, digamos, características y por eso tiene tanto auge y tiene tanto interés. Bueno, para ir terminando con esta breve introducción, pues vamos concluyendo que en el contexto de la industria 4.0, donde nos encontramos ahora, pues un gemelo digital es una representación virtual de un objeto o un sistema físico que tiene como fin mejorar su eficiencia. Si lo pensamos, hay muchas maneras de contribuir a mejorar la eficiencia. Puede ser alargando la vida, puede ser mejorando la seguridad, la experiencia de usuario, ahorrando en costes también, por ejemplo, de energía o de mantenimiento. Y podemos decir que el gemelo digital actúa como una plataforma integrada que combina una serie de tecnologías que vamos a ver a continuación, ¿no? Pues os decía que las vamos a ir desmenuzando en diferentes partes. Hablamos del modelado, la simulación, el IoT, la inteligencia artificial, entre otras cosas, ¿vale? Pero bueno, lo que es evidente es que la posibilidad de simular y analizar productos o procesos en un entorno virtual antes de implementar los cambios en el mundo real, pues ha revolucionado la forma en la que las industrias abordan el diseño, la producción o el mantenimiento, ¿no? Y como os decía antes, está permitiendo también crear modelos de negocio diferentes, ofreciendo a los usuarios una concepción diferente de los productos o los servicios clásicos, como veremos en algún ejemplo. Todos sabemos que los hábitos de uso y de utilización de diferentes tecnologías o diferentes equipos, pues están cambiando desde hace ya un tiempo y, bueno, pues digamos que el gemelo digital también se utiliza con ese fin. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de esos componentes del gemelo digital. Vais a ver que lo he dividido en 4 bloques, empezando por el modelado de la simulación. Lo primero que necesitamos es crear una representación digital que me permita simular el comportamiento del elemento, del activo o del proceso en diferentes condiciones y escenarios, ¿vale? La fase de modelado, os diré, la de modelado y simulación, ¿no? Porque la vamos a tratar en bloque. No solo es el primer paso para la creación de la representación virtual del objeto o del sistema físico, sino que además es la base sobre la que se van a hacer los cálculos de predicciones y simulaciones futuras que comentaba antes, ¿no? Que ha supuesto un diferenciador importante, ¿no? Ambas disciplinas, el modelado y la simulación, surgen en la mitad del siglo XX
y ha habido un sector que ha sido clave para su desarrollo. Me refiero a la industria aeroespacial, que ha requerido de innovación por encima de otras industrias para conseguir la máxima eficiencia por diferentes razones que os podéis imaginar. Y, bueno, pues luego se han ido mejorando y perfeccionando a medida que la tecnología lo ha permitido. Hay que aclarar que el modelado y la simulación no son lo mismo, aunque están ligados. El modelado es la etapa de creación de esa representación precisa, esa representación digital del sistema físico, mientras que la simulación la utiliza para experimentar con diferentes escenarios y condiciones. Por tanto, el viaje comienza aquí, en el modelado, recreando un sistema físico con una precisión muy alta. Y bueno, pues a través de los años se han utilizado diferentes métodos y herramientas, dependiendo de los casos de uso. Y bueno, pues los 3 métodos o principios más importantes, algunos puede sonar, pues es primero el modelado geométrico o el modelado en 3D, que permite a los diseñadores visualizar la geometría exacta de los objetos y también ajustar cada pequeño detalle. Os van a sonar algunas herramientas como, por ejemplo, AutoCAD o SolidWorks. El siguiente tipo de modelado sería el modelado de elementos finitos, que es crucial para explorar comportamientos estructurales con parámetros mecánicos como la resistencia o la ligereza. Este modelado de elementos finitos es realmente como dividir un objeto más o menos complejo en muchas partes pequeñas, miles o millones de elementos, ¿vale? Por eso se llama de elementos finitos, ¿no? Hay que acotarlo. Y lo que se pretende es entender mejor cómo funciona cada parte y, posteriormente, pues entender cómo funciona el conjunto, ¿vale? Es una técnica que surge antes de 1950, fijaos, y que se va perfeccionando a lo largo del tiempo, y es a partir de los 70 cuando ya empiezan a comercializarse los primeros softwares. Y ANSYS, veis la foto que tenéis aquí en esta diapositiva, que es un pantallazo de esta aplicación, es una de las herramientas más populares, lanza su primer software en el año 85, es decir, hace casi 40 años. ¿Vale? Bueno, pues es importante que sepáis. Quería daros este contexto porque lo que quiero que veáis es que son disciplinas que están súper perfeccionadas porque tienen una historia detrás increíble, ¿no? Y lo que ha hecho la tecnología ha sido mejorarlas cada vez. ¿Vale? Y el último tipo de modelado sería la dinámica de fluidos computacional, que también permite estudiar pues cómo se comportan los fluidos bajo diferentes condiciones. Hablamos de cualquier fluido. Agua, aire, aceite, lo que sea, ¿no? Se tienen en cuenta pues, componentes como la propia geometría, el dominio del fluido, por dónde entra, por dónde sale, y las propiedades del propio fluido, como pueden ser, por ejemplo, pues la densidad, la viscosidad, las turbulencias. Si hablamos de simulación, pues, bueno, pues tiene su origen al mismo tiempo. Parece lógico pensar que es la continuación natural, como decíamos, en este caso para experimentar lo que ya se ha modelado. Y, bueno, pues la simulación comenzó a desarrollarse también hacia la mitad del siglo pasado, para que, como os decía, no insisto en que son tecnologías muy maduras. Y hay 3 grandes categorías que son la base. No nos vamos a parar ni vamos a entrar en detalles. La primera sería la simulación matemática, que es el fundamento teórico. La siguiente sería la simulación basada en computadoras, que ha ido evolucionando con el tiempo. Y, finalmente, la simulación numérica, que es el método práctico que eleva a la primera de ellas, la simulación matemática, a un nivel superior, ¿no? Gracias a esa capacidad de procesado, ¿no? Se desarrolla esta última, sobre todo, a finales de los 90 y principios de los 2000. Y hay herramientas que también nos pueden sonar, como pueden ser MATLAB, Simulink o COMSOL, ¿no? Y, bueno, ya digamos que llegaríamos a la época actual en el gemelo digital, o la época de la industria 4.0, mejor dicho, que marca realmente una nueva era, ¿no? ¿Por qué? Pues porque integra tecnologías digitales muy avanzadas, incluyendo el IoT, la inteligencia artificial, el Big Data, y hace que el crecimiento, pues, en cuanto a posibilidades, sea exponencial, ¿vale? Pasando a convertirse la simulación como tal en un objetivo en sí mismo, ¿no? De hecho, si investigáis sobre el gemelo digital y los casos de uso típicos, pues el primero es la predicción, pero el segundo es la simulación. Es lo que más busca la gente a la hora de crear gemelos digitales. Por recordar algunas de las herramientas que os he dicho, ¿vale? Pues hablábamos de MATLAB y Simulink, que pertenecen a MathWorks. Digamos que MATLAB es el lenguaje de programación, mientras que Simulink ofrece la interfaz gráfica para el modelado y simulación de sistemas, y hay otras, pues como Arena, que está especializado en simulación de eventos discretos, o ANSYS, que veíamos antes en la diapositiva del modelado, ¿no? La mayoría de estas herramientas, según han evolucionado, ya son consideradas plataformas, es decir, que van más allá de las funciones básicas, ¿vale? Además, son plataformas de ambas disciplinas, tanto del modelado como de la simulación, ¿no? Entonces,
digo que va más allá de las funciones básicas porque ofrecen otras prestaciones con un alto nivel pues, de integración, que en este caso es clave para el gemelo digital, lo vamos a ver, de visualización, de seguridad, se pueden gestionar también desde la nube y, bueno, pues como digo, están bastante evolucionadas. Bueno, pues ya nos movemos de lo virtual a lo físico, de lo digital a lo físico. Y pasamos al segundo bloque. En el ámbito de los gemelos digitales, los sensores y los dispositivos IoT, ¿no? Pero hablando concretamente de los sensores, pues al final desempeñan un papel fundamental, ¿no? Porque actúan como los ojos, los oídos y la voz del gemelo digital, capturando datos del mundo físico y comunicándolos al entorno digital, ¿vale? Los sensores vamos a ver que captan las magnitudes físicas y luego pues el IoT tiene una connotación de conectividad, ¿vale? Porque además de captarlos hay que enviarlos hay que enviar esos datos para que se puedan procesar y poder obtener valor, ¿vale? Si hablamos de qué información van a captar los sensores, bueno, pues la variedad es inmensa, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Por comentar algunos, pues temperatura, presión, humedad. Explicado así y con estos sensores industriales que veis en la pantalla, pues igual os puede parecer un poco lejano, ¿no? Pero si yo os digo que estáis mucho más familiarizados de lo que pensáis cuando hablamos de este capítulo, pues me preguntaréis por qué. Bueno, pues es muy sencillo. Ya lo veíais antes porque me adelanté con la diapositiva y tiene que ver con los smartphones, ¿no? Al final los smartphones o los relojes de última generación podemos encontrar en ellos multitud de sensores. Ya sabéis, ¿no? Pues acelerómetros o giroscopios que permiten contar pasos o orientar la pantalla o estabilizarla para cualquier aplicación. Sensores de proximidad que apagan la pantalla cuando hablas o sensor de huellas, ritmo cardíaco, barómetros, bueno, de todo, GPS, de todo. Por supuesto, si hablamos de conectividad, ¿no? Es inherente al propio smartphone, al propio reloj, ¿no? Estamos hablando de un equipo que tiene conexión con Internet, ya sea a través de redes celulares como 4G o 5G o Wi-Fi o incluso satélite, ¿no? Bueno, pues pensad que si esto ya lo tenemos por unos pocos cientos de euros, ¿no? Que es lo que puede costar el móvil, o cientos de dólares, imaginad lo que nos podemos encontrar a nivel industrial, ¿no? Donde los procesos pues, se juegan muchísimo dinero, que sean procesos óptimos y demás. Y entonces en la industria podemos encontrar todo tipo de sensores en procesos que requieren controlar muchísimas magnitudes. Muchísimas más, por supuesto, ¿no? Que cuando hablamos del caso del smartphone, ¿no? Y todas, pues, no sé, algunas las hemos comentado antes cuando hablábamos de los fluidos, ¿no? Pues densidad, viscosidad, turbulencias, caudal, pH, magnitudes eléctricas, vibraciones, termografía, incluso no olvidando las cámaras, ¿vale? Que las cámaras hasta hace no mucho pues se utilizaban sobre todo para visualizar, pero ahora son sensores, ¿no? Lo vamos a ver luego en alguno de los casos de éxito, ¿no? Concretamente en el caso de Tesla, que lo comentaremos al final del webinar. Y bueno, si hablamos de conectividad en el mundo industrial, pues digamos que en el entorno industrial podemos encontrar que algunos de estos sensores ya empiezan a tener conectividad por sí solos, pero si no, que también es muy habitual, se conectarán a dispositivos intermedios como controladores, PLCs o gateways, que van a sacar esta información vía Internet para que podamos encontrar ese valor que decíamos antes. En esta imagen podemos apreciar la evolución de los sensores a lo largo de la historia en relación con la información que pueden extraer y comunicar, ¿vale? Al principio de la curva, pues vemos que no había nada. Y si vamos avanzando, yo recuerdo las galgas analógicas o transductores de deformación. Hablo de hace casi 40 años, cuando empecé a estudiar electrónica. Luego aparecen los sensores digitales, que nos proporcionan una información binaria, en este caso, pues, cero o nada. Por ejemplo, pues las fotocélulas que tenemos en los ascensores, ¿no? En las viviendas, que si es un 0 nos va a dar 0 voltios o si es un 1, pues nos va a dar 24 voltios o 5 voltios o 10 voltios, dependiendo cuál sea la tecnología que utilicemos, ¿no? Cuando se trata de magnitudes analógicas, como por ejemplo la temperatura, pues va aumentando la sofisticación y utilizamos los sensores analógicos que me dan una señal proporcional de la magnitud que estoy monitorizando. Por ejemplo, si es presión o humedad, que no es todo o nada, sino que es un valor que puede ir variando, pues la mide y la traduce a una señal, por ejemplo, entre 0 y 10 voltios, o 0 y 20 miliamperios, o 4 o 20 miliamperios, dependiendo también cuál sea el estándar que estamos utilizando. Y si continuamos subiendo el nivel, ¿vale? Aquí ya vemos, pues, cómo son algunos sensores hoy en día.
¿vale? Un sensor nos puede llegar a decir, pues mira, en tal fecha y en tal hora, este es el valor de presión, de flujo, de temperatura, soy el sensor tal, estoy a la salida del filtro y mi número de identificación es el que sea, ¿vale? Y llevo instalado desde el día 8 de enero del año 2025. ¿Vale? Este es un claro ejemplo de la sofisticación de los sensores que pasan a ofrecernos mucha más información. Y, por tanto, el gemelo digital, en este caso, se puede beneficiar de ello, ¿vale? Imaginaos que hace unos años, hace unas décadas, no hubiera tenido sentido captar toda esta información porque, entre otras cosas, los datos no se podían almacenar, ni procesar, ni transmitir como se hace hoy en día. Pero bueno, pues hoy sí que podemos sacar provecho de ellos si hacemos, como decía al principio del todo, un buen uso, ¿no?, de la tecnología. En este caso, veis que se trata de un protocolo, habla ahí del protocolo IO-Link, que es un protocolo común, punto a punto, que permite comunicar información de estado, de eventos, entorno, configuración, porque, como veis, no solo se trata de captar la información, ¿vale? He querido poner esta diapositiva, esta referencia a este protocolo, porque es muy importante también normalizar esa información para que sea entendida, ¿vale? No vale captar de todo y luego juntarlo en una coctelera. Hay que intentar, de alguna manera, que tenga cierta homogeneidad, ¿no? Entonces, en el caso de este protocolo, esta tecnología está gestionada y controlada por un consorcio de fabricantes de sensores y automatización que se han coordinado para desarrollar, estandarizar e integrar este protocolo a través de diferentes interfaces que incluyen los principales buses de campo. Bueno, pues estáis familiarizados con la industria, pues Modbus, Profinet, CAN, bueno, todos estos. Vamos a ir terminando con los sensores, ¿vale? Explicando que este es un ejemplo de un sensor de última generación con conectividad IoT. Estos sensores que veis en esta motobomba están especialmente diseñados para el análisis de parámetros que permiten diagnosticar el deterioro de los motores y tienen como aplicación el mantenimiento predictivo, ¿vale? Miden vibraciones, temperatura y flujo magnético, ¿vale? Una vez procesada esta información, pues nos puede ofrecer mucha información sobre posibles fallos mecánicos, pues como desequilibrios, desgastes en los rodamientos. Veis, como digo, es un sensor de última generación. Extraemos los datos, esos parámetros que os he comentado antes, sin necesidad de cablearlo, ¿vale? Porque se comunican por Bluetooth. Y, bueno, pues los envían a través del controlador que veis aquí también en la foto, ¿no? En esa cajita negra. Lo que hace este controlador es que lo va a enviar a través de una red celular 4G o 5G. Se alimenta con una batería, los propios sensores, de la que tampoco hay que cablear porque va con batería, y envía el estado de esa batería para saber si hay que reemplazarla, entre otras informaciones que manda, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, este controlador, también merece la pena comentar que el controlador lo que hace es, además de hacer las funciones de comunicación, lo que hace es que preprocesa, en cierto modo, la información, ¿vale? La va preparando para luego poderla transmitir y la almacena para que, por ejemplo, con un corte de energía, pues no se pierdan los datos que está captando este sensor, ¿vale? Luego que el sensor por sí solo, pues no lo podría hacer porque la mayoría de ellos no tienen esas capacidades. Así que, bueno, este era el segundo apartado, que es muy importante en el gemelo digital, porque, como digo, al final se trata de los ojos y de los oídos y de todas las capacidades sensitivas que puede captar para poder obtener esa información. Pasamos al tercero de los componentes, que es el más extenso, ¿vale? Porque, bueno, aquí hay que tener claro una cosa, ¿no? Cuando hablamos del gemelo digital, o cualquier otra disciplina que esté relacionada con la industria 4.0, debemos tener claro que el protagonista es el dato, ¿vale? Pues bien, a partir del dato surgen estos apartados que vemos aquí representados y que hay que manejar y que forman parte de lo que yo he llamado ecosistema de datos y operaciones, ¿vale? Es, bueno, pues una especie de red interconectada a través de distintos softwares que va a combinar todos estos aspectos para poder conseguir nuestro objetivo, ¿vale? Me he permitido simplificarlo hasta el punto de englobarlo en un único componente, aunque cada uno de los apartados que vemos aquí pues podría merecer un capítulo entero, pero como digo, quería explicaros primero, antes de hablar de algunas consideraciones relacionadas con el roadmap, que sepáis bien todo lo que hay detrás del gemelo digital, y ahora pues vamos a profundizar un poco más en el dato. Bueno, digamos que podríamos decir que la plataforma de integración de datos es el maestro de orquesta de este ecosistema. Se encarga de reunir información procedente de múltiples fuentes, como los sensores en tiempo real que hemos visto antes, las bases de datos históricas, que no hemos hablado de ellas todavía, pero también nos ofrecen información, sistemas externos y cualquier otra fuente, ¿no? Aquí es donde se consolida, en este componente se procesa y se distribuye para alimentar
a otros componentes del ecosistema, ¿no? Y estas son las 5 funciones clave de la plataforma. Pues consolidación de datos, sincronización en tiempo real, procesamiento de datos, distribución de datos, es un sistema de mensajería en sí mismo, y orquestación de procesos, ¿vale? Para coordinar pues, la comunicación entre microservicios y aplicaciones distribuidas, que son pequeñas piezas de software, asegurando que todos los eventos se puedan manejar en el orden correcto. Simplemente, muy de pasada, quería comentar que una de las plataformas de integración de datos más utilizadas por empresas que todos conocemos, aquí veis algunos logotipos, es Apache Kafka. No me paro, no os cuento nada porque no tendríamos tiempo, si no, os aconsejo que investiguéis sobre ellas si tenéis tiempo. Por supuesto, existen también otras que tienen que ver con otros actores que son importantes, ¿no? Como, por ejemplo, AWS pues tiene Kinesis o Microsoft tiene Event Hubs, que es algo que haría lo mismo, ¿no? Pero estas suelen ser en ocasiones incluso a veces más fáciles de gestionar, pero menos flexibles, ¿no? Por eso quería comentar el caso de Kafka, porque puede ser interesante, si alguien tiene interés, profundice un poco más sobre ella. Bueno, continuamos con esos satélites, vamos a ir un poco rápido, ¿vale? Que forman parte del ecosistema y que están en estrecha comunicación con esta plataforma, empezando por el almacenamiento y gestión de datos. La información tiene que ser almacenada de alguna manera y aquí entran en juego pues, algunos actores que son pues, especialistas en ofrecer servicios en la nube, ¿no? Como AWS, como Google Cloud, o como Microsoft, que decíamos antes, incluso IBM. Bueno, hay multitud de soluciones, ¿no? Es importante que no solo almacenan enormes volúmenes de datos, sino que también garantizan la seguridad y la accesibilidad. El análisis de datos y Machine Learning, este es uno de los principales objetivos que persigue el gemelo digital, es decir, aprovechar esos datos que captamos en la parte física para convertirlos en valor, ¿no? Y esto lo vamos a hacer, pues, primero, procesando y visualizando los datos, algo que ya suele ser un avance muy importante, pero no nos quedamos ahí. Se trata de identificar patrones de comportamiento que no son perceptibles al ojo humano por la cantidad de información que manejamos y solo la inteligencia artificial puede predecir comportamientos futuros, ¿no? Y esa es una de las gracias que tiene el gemelo digital. Ni que decir tiene que la inteligencia artificial generativa pues, ha supuesto un avance muy importante a la hora de crear escenarios y adaptarse a nuevas situaciones para el gemelo digital y también ayuda, en cierto modo, a interpretar la propia información generada por él. Esto que hace unos años no existía, pues también está suponiendo un importante avance para el gemelo digital. La comunicación y conectividad actúan como el sistema circulatorio, van a llevar toda la información a través de la red de datos y aquí vamos a utilizar diferentes topologías de red y protocolos apropiados para este tipo de arquitecturas, para el IoT, que sean ligeros y que sean interoperables. Hablamos de protocolos como MQTT o AMQP, que bueno, pues hace unos años tampoco se utilizaban. Y, bueno, pues hay un componente también bastante importante, que es la plataforma de desarrollo y operación, también conocido como DevOps. Nos referimos a un entorno de desarrollo, ¿no? Para crear software, ¿no? Que, como hemos visto, es algo que está presente en todo este ecosistema de datos. Y es el taller donde se crean, donde se prueban y donde se despliegan innovaciones que mantienen al gemelo digital o a otras aplicaciones actualizados y mejorados continuamente, ¿vale? Pensad en cómo se actualizan nuestras aplicaciones del móvil, ¿no? Por ejemplo, o el software, ¿no? Todo ocurre sin que tengáis que pedirlo, sin darnos cuenta. Hay alguien que de alguna manera las está preparando y en el momento que te conectas, pues se te actualiza, ¿no? Bueno, existen algunas prácticas en las que no vamos a entrar que están relacionadas con esta función, que están muy extendidas. Hablamos del tema de la metodología ágil, la de agile o de integración o entrega continua. Bueno, pues no podemos pararnos. Lo que sí que es importante que que sepáis que son prácticas que son esenciales para mantener la calidad y la eficiencia del ciclo de vida del desarrollo del software, ¿vale? Y, por último, en este apartado, ¿no? Pensad en que en cada momento estamos disponiendo de más información, ¿no? Y siempre es necesario incorporarla, y ya sea para innovar o incluso para mantener, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que esto es una rueda que no para y este es el componente del ecosistema de datos que se encarga de mantener todo esto vivo. Integración con sistemas empresariales. Este es otro aspecto importante porque se trata de extraer la información que necesitamos para darle el mejor uso posible, ¿no? Os pongo un ejemplo para que lo entendáis bien de uno de los casos que vamos a ver, ¿no? El caso de Tesla. Imaginaos que analizando los datos de un vehículo detectamos problemas recurrentes, por ejemplo, en la batería del vehículo. Bueno, pues yo me puedo limitar a mandar un mensaje a la pantalla del usuario, sin más, o puedo
por contra, enviar también estos datos al sistema CRM. El sistema CRM es el sistema de relación con clientes que tienen todas las empresas. Entonces, Tesla tendrá el suyo, para que el servicio técnico pues, se ponga en contacto con ese usuario, con ese propietario, y le proponga una sustitución o cualquier otro servicio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, del mismo modo, incluso también esos datos se pueden comunicar con el planificador de recursos, el ERP, para que se utilice esta información y se pueda aprovisionar, por ejemplo, los componentes o la batería en cuestión. Al final, si todo está interconectado, vamos a poder sacar provecho. Y esto es una de las claves del gemelo digital. Darle el mejor uso posible a los datos, en este caso, pues se traduce claramente en un mejor servicio al cliente. Por eso muchas empresas también lo están utilizando en esta dirección. Y, por último, la ciberseguridad, ¿vale? Os podéis imaginar que este aspecto es vital. Desde el momento en que las conexiones a Internet han crecido exponencialmente, pues las oportunidades para los delincuentes también se han multiplicado. Por eso, en los gemelos digitales, este es un aspecto clave para proteger los datos sensibles y las operaciones. ¿Vale? No vamos a entrar en detalle, ¿vale? Pero algunas medidas de ciberseguridad ya sabéis que incluyen pues, la implementación de mecanismos de autenticación, de autorización, para que solo los usuarios y las aplicaciones autorizadas pues, puedan acceder a los datos, ¿vale? Pues encriptación, uso de redes seguras, a través de VPNs o firewalls, técnicas de segmentación de red, lo que haga falta con el fin de evitar riesgos de seguridad, que es una de las grandes preocupaciones de las empresas. Para cerrar este bloque de ecosistema de datos, quería hacer mención a un par de conceptos que algunos ya lo hemos comentado así de pasada, ¿vale? Que van saliendo, pero creo que es importante, porque luego haremos referencia a él. Me refiero al cloud y al edge computing, ¿vale? La mayoría de las funciones del ecosistema de datos que hemos visto se alojan en la nube. Entonces, estamos hablando de cloud computing. Estamos hablando, pues, de grandes proveedores como los que hemos comentado antes, AWS, Microsoft, o Google Cloud, o IBM, pues todos estos. Estamos hablando, sobre todo, que ofrecen servicios de almacenamiento, de procesado, de base de datos, de inteligencia artificial, que están alojados en sus propios servidores. Pero hay una parte, hay un concepto que es muy importante, que es el concepto de edge computing, edge traducido en el borde, a mí estoy más acostumbrado a decirlo en inglés, que surge como complemento del cloud computing y sirve para alojar funciones que requieren menor latencia, es decir, más inmediatez, algo que tiene mucho sentido cuando hablamos del gemelo digital, porque el tiempo real ya hemos visto que es clave en la mayoría de las aplicaciones, ¿no? Y, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de Tesla, pues si tuviéramos que tomar una decisión sobre la conducción del vehículo ante una situación peligrosa, pues la reacción ha de ser inmediata. Entonces, bueno, pues por esto parte de estas funciones no se alojan en la nube, sino que se hacen en los propios controladores del vehículo a modo de edge computing. Bueno, y pasamos al último componente, que sería la interfaz de usuario. Es un componente también esencial en el gemelo digital y actúa como punto de contacto entre el usuario y el resto de componentes. Por tanto, podéis imaginar, las funciones son muy simples, ¿no? Al final va a ser visualizar, interactuar, simular, ¿vale? Para predecir el comportamiento con la ayuda de las imágenes y analizar, ¿no? Los datos igualmente, ¿no? Lógicamente existen varios tipos de interface, dependiendo de cuál sea el nivel de detalle necesario, ¿no? Y la aplicación específica, desde pantallas simples a consolas o entornos de realidad extendida, que son de los que vamos a hablar ahora un pelín más en profundidad. ¿Vale? La realidad extendida, o XR, ¿no? Como se le conoce, es el concepto que se emplea también para aglutinar las llamadas tecnologías inmersivas que vemos aquí, ¿no? Que son la realidad aumentada, la virtual y la mixta, ¿no? Se la llama inmersivas por su capacidad para simular de forma muy realista el entorno físico de máquinas o procesos, ¿no? Y por eso pues, cada vez son más comunes. La realidad aumentada, ya sabéis que consiste en visualizar información digital, ya sean textos, imágenes o vídeos sobre la realidad que nos rodea, ¿vale? Podemos verlo desde un móvil o desde una tablet hasta gafas de realidad aumentada. La virtual es un concepto diferente porque es más inmersivo, se utilizan unas gafas especiales que, además de recrear ese espacio, impiden la visión real, lo que sumerge todavía más al usuario, ¿vale? Es más inmersiva, como decíamos. Y luego la realidad mixta, que contiene las dos tecnologías anteriores. Permite recibir información, ¿no? Para percibir el entorno que rodea al usuario y al mismo tiempo permite interactuar de forma avanzada con objetos tanto reales como virtuales, ¿no? Entonces, este apartado, este tipo de tecnologías, cada vez son más comunes verlas también en conexión con el primero de los componentes que veíamos, ¿no? Con la etapa de modelado y simulación, porque facilita la interacción, la comprensión y la experimentación.
Bien, bueno, pues ya hemos terminado con estos componentes, ¿no? O tecnologías que forman el gemelo digital. Como digo, lo hemos hecho de una manera muy resumida y muy rápida, pero ya os vais haciendo una idea de todo lo que incluye el gemelo digital para poder sacar provecho. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente bloque, ¿vale? Sería pues para hablar sobre la hoja de ruta, ¿no? Algunas consideraciones. Voy a dar, sobre todo, me voy a parar un poquito más en las dos primeras fases, ¿vale? En esta primera, que sería la fase de definición de estrategia digital, y en la siguiente. Luego las otras iremos un poquito más rápido. Entonces, en esta primera fase debemos sentar las bases de algo tan importante que nos va a acompañar de aquí en adelante. Hablo de la estrategia digital, ¿no? Porque esto es algo que llega para quedarse, ¿no? Y que vamos a tener que desarrollar y mantener pues como otras áreas que son vitales para la empresa, ¿vale? Quiero incidir en esos tres aspectos que veis aquí, ¿vale? Entonces, empezaría por la parte de tecnología versus soluciones. Debemos empezar escogiendo entre una estrategia basada en tecnología o soluciones. ¿A qué me refiero con esto? Entendiendo como soluciones aquellas que ya vienen ofrecidas por proveedores externos, que suelen ser más cerradas y que nos limitan y nos hacen depender de ellas, frente a una estrategia que esté basada en tecnología, que nos ofrece más libertad, ¿vale? Y nos permite ser más independientes. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A veces, por ejemplo, factores como la base instalada existente puede pesar mucho para confiar más peso a los grandes fabricantes y optar por una estrategia basada en soluciones. Me explico, os pongo un ejemplo para que me entendáis bien. Si yo tengo todos los sistemas de control de mi planta, pensando en que estamos hablando de una fábrica, todos mis sistemas de control son de Siemens, pues puedo tender a utilizar sus soluciones para todo, ¿vale? Esto, si lo llevamos al extremo, porque ellos, esas empresas, empezaron en la era de la industria 3.0, pero están muy presentes en entornos como las fábricas, ¿no? Entonces, quieren seguir estando presentes actualmente, como es lógico. Entonces, bueno, si esto lo llevamos al extremo, es lo que se conoce como vendor locking, que es una de las principales preocupaciones de los usuarios, y eso quiere decir que dependeríamos en exceso de estos fabricantes y podríamos estar cautivos, ¿no?, de ellos, ¿vale? Con muchas limitaciones, incluso pagando unos precios muy altos, ¿vale? Sin embargo, la basada en tecnología busca, por contra, una filosofía más abierta, donde nosotros, junto con otros especialistas quizás más locales, que conozcan bien nuestros negocios, pues seamos los responsables del desarrollo y mantenimiento, aunque nos apoyemos en los grandes fabricantes. Ojo, porque al final las soluciones que ellos desarrollan son muy, muy eficientes y muy importantes, ¿no? Están bastante desarrolladas, pero que no sean ellos quienes dirijan nuestra estrategia, sino nosotros mismos con otro tipo de socios. Otro aspecto importante es la arquitectura de referencia y los requerimientos técnicos. Estos dos aspectos representan el marco en el que nos vamos a mover con el fin de disponer del dato, que es el verdadero protagonista, cuándo, cómo y dónde lo necesitemos, ¿vale? Que esto es lo que debemos buscar, ¿vale? Al final vamos a intentar optar por una arquitectura que esté preparada para las exigencias de la industria 4.0. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esté preparada para incorporar multitud de elementos con conectividad a Internet, cosa que hace unos años no existía, que sea lo suficientemente ágil, que no sobrecargue la red, que sea capaz de escalar y de integrarse fácilmente con el resto de elementos. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que buscar. Yo os aconsejo que investiguéis una de las arquitecturas que cumple estas características y que es una tendencia cada vez con más fuerza. Me refiero a la arquitectura basada en eventos, como se la conoce más por aquí, pero quizás en el mundo americano pues se conoce más como UNS, Unified Namespace. Entonces, bueno, si ponéis UNS en Google vais a poder encontrar información y es una arquitectura que es una tendencia clara en esta dirección. En cuanto a los requerimientos técnicos, que también hacemos mención aquí, pues debemos especificar qué requisitos deben cumplir los elementos que van a formar parte de mi gemelo digital, ¿vale? Con el fin de asegurar la conectividad, que se puedan integrar fácilmente, la interoperabilidad, el despliegue y la ciberseguridad, ¿vale? Esto es algo que deberíamos compartir con nuestros proveedores, los que nos van a facilitar las máquinas, que luego se van a integrar en el gemelo digital o otro tipo de equipamiento, y también con nuestros socios tecnológicos, de modo que todo lo que incorporemos pues sea compatible con esa arquitectura y con esa estrategia que hemos dicho antes. Y por último, hablamos de los socios tecnológicos. Si hablamos de recursos humanos, hemos de reconocer que, salvo en casos muy, muy especiales, donde pues, hablamos de grandes corporaciones con muchos medios, es difícil disponer de personal con conocimientos suficientes en las áreas y tecnologías que estamos comentando. Por tanto, es muy lógico y habitual pensar en contar con recursos externos
y socios tecnológicos que nos complementen. Al final, pensad que nosotros conocemos bien nuestros negocios y ellos conocen bien la tecnología. A partir de ahí, pues lo que hay que hacer es trabajar en equipo. Y el abanico aquí es muy amplio, desde multinacionales que ya hemos comentado, algunas de ellas especializadas en la automatización, muy presentes en las plantas desde la industria 3.0 que comentaba antes, hablamos pues, de Siemens, de Rockwell, de Schneider, pasando por esos especialistas en la nube que veíamos antes, que son actores muy protagonistas hoy en día, como AWS o Microsoft o Google o IBM, que comentábamos también, hasta empresas más locales especializadas en ingeniería de datos o integración de sistemas, que, bueno, al final todo esto va a depender de cuál sea el tipo de estrategia. Si nos centramos más en una basada en tecnologías o unas soluciones o, bueno, qué recursos propios tenemos y cuál es la ambición de nuestro proyecto, que también es importante. La segunda fase, pues para mí abarca pues quizás lo que es más importante, ¿no? Cuando hablamos de un gemelo digital, ¿no? Y tiene que ver con, sobre todo con el caso de uso, identificación de objetivos y el caso de uso. Esta pregunta es la que impulsa todo lo demás. Tenemos que definir qué se espera lograr con el gemelo digital, ¿vale? Si queremos mejorar la eficiencia, la reducción de costos, mejorar la calidad, bueno, lo que sea, ¿no? Yo aquí quería hacer una reflexión, ¿vale? Y es que muchas cosas que se llaman gemelo digital suelen ser aproximaciones básicas de lo que realmente es, ¿vale? Esto es algo negativo, porque se traduce en escepticismo para muchas personas, ¿vale? Por tanto, por un lado, hemos de evitar caer en el error de llamar gemelo digital a esas aproximaciones tan básicas, ¿vale? Pero por otro lado, no debemos irnos al otro extremo, es decir, no tenemos que denostar todo lo que no sea un gemelo digital puro que contenga todos los elementos que hemos visto, ¿vale? Ya hemos visto que el gemelo digital se compone pues, de modelado, simulación, sensores, conectividad IoT, ecosistema de datos, que es un mundo en sí mismo, el interface, en fin, todas estas cosas. Y un aspecto clave, ¿no? Para saber cuándo estamos delante de un gemelo digital es buscar dónde está el tiempo real, ¿no? Si realmente estamos interactuando con los parámetros que estamos captando y los estamos procesando en tiempo real, probablemente nos dé una pista de que estamos delante de un gemelo digital, ¿vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que penséis en ello. Se trata del caso de uso de mantenimiento predictivo que aparece en la fotografía que vimos cuando hablábamos de los sensores. ¿Vale? Ahí tenemos, como decía antes, sensores de última generación, tenemos conectividad IoT, tenemos Machine Learning, ¿vale? Porque vamos a mandar esos datos al ecosistema y ahí vamos a aplicar el Machine Learning para poder detectar cuando tenemos ese tipo de fallos que os comentaba antes. Tenemos interfaz de usuario. ¿Vosotros consideraríais que se trata de un gemelo digital? Pensad en ello. Hemos dicho que tiene sensores, que tiene conectividad IoT, que tiene Machine Learning, que tiene interface. ¿Qué es lo que no tiene? Bueno, pues le falta, para empezar, el modelado y la simulación del equipo que estoy monitorizando. Porque para este fin, para este caso de mantenimiento predictivo para máquinas rotativas, que es un caso muy concreto, pues no es necesario, por ejemplo, si hablamos de una bomba, simular o modelar los parámetros hidráulicos. Si lo hiciera sería mejor, os lo reconozco, ¿vale? Pero al final vamos a ver que no podemos hacer todo lo que queremos, ¿vale? ¿Qué pasa con la interacción en tiempo real? Este sistema tampoco tiene grandes exigencias en cuanto al tiempo real, porque aunque se monitorizan los datos continuamente, el diagnóstico no es inmediato, puede tardar horas, no pasa nada. El mantenimiento predictivo lo que busca es anticiparse a los fallos, pero con meses o semanas de antelación. No es inmediato, no tiene por qué ser inmediato, aunque estamos monitorizando, como digo, continuamente. A donde quiero llegar con esto es que realmente no es un gemelo digital, aunque siendo muy permisivos, pues podríamos decir que se trata de un gemelo digital light, ¿no? Por decirlo así. Pero es que el objetivo no debería ser utilizar un gemelo digital en su máxima expresión, ¿vale? Por eso digo que no tenemos que denostar todo lo que no sea un gemelo digital puro. Sino lo que tenemos que hacer es aprovechar la tecnología necesaria que me permita conseguir el objetivo que persigo, cuanto más simple y más realista, mejor. Si con esta solución soy capaz de detectar el 90% de los fallos a los que se pueden enfrentar mis equipos, y si quisiera conseguir el 100%, ese 10%, tengo que hacer una inversión muy grande en sensorizar mucho más, en modelar, en simular, pues lo más lógico es que no me merezca la pena. Hay que hacer planteamientos realistas, ¿no? Por eso quería comentar este caso, que es uno de los casos de uso más explotados en la industria 4.0, el mantenimiento predictivo, y quería comentarlo para que, bueno, pues sepáis que hay veces que cuando hablamos del caso de uso, bueno, pues si es un gemelo digital en su máxima expresión, ya estamos viendo todo lo que se puede conseguir, pues bien, pero si no,
de lo que se trata es de conseguir lo que necesito con los recursos que tengo. ¿Vale? Esto es lo que vamos a decir a continuación, ¿no? Elaboración de recursos que estamos comentando. ¿Vale? Debemos determinar pues, el presupuesto, los conocimientos técnicos, el personal disponible para llevar a cabo el proyecto, ¿vale? Al final solo vamos a poder, como decía, medir un conjunto limitado de magnitudes y vamos a tener presupuestos limitados, ¿no? Seamos claros. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que tenemos que definir muy bien el resultado que buscamos para asegurarnos de con qué lo podemos conseguir. Esta es un poco sería la clave. ¿Vale? Y bueno, pues el último punto pues sería el análisis del estado actual. Es importante evaluar todo lo que tenemos alrededor, los sistemas que ya existen y los procesos, ¿vale? Para determinar en qué medidas son aprovechables y cuáles necesitan replantearse, a veces desde cero, ¿no? Probablemente con la ayuda externa de esos socios tecnológicos a los que ya he hecho mención anteriormente. Bueno, pues vamos avanzando. Voy a ver cómo vamos de hora. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Madre mía. Bueno, vamos a ver esto muy rápidamente. La fase, digamos, de integración de tecnologías y desarrollo, pues bueno, pues hablamos del desarrollo de prototipos, creando un prototipo o una versión básica del gemelo digital para realizar las pruebas iniciales, ¿vale? Integración de sensores y dispositivos. Aquí, pues, tenemos que implementar la infraestructura necesaria para recopilar esos datos en tiempo real, los sensores, los dispositivos, y preparar estos datos para ser procesados con las diferentes funciones del ecosistema de datos que hemos visto antes. Y, por último, pues, la consolidación, el procesado y la distribución de datos, ¿vale? Aquí hay una labor muy importante que tiene que ver con la normalización. Lo hemos comentado antes cuando hablábamos del bus IO-Link, del protocolo IO-Link, perdón. Y, bueno, pues es importante que tengamos en cuenta este tipo de cuestiones, ¿no? No vamos a entrar en el detalle, pero, bueno, aquí juega un papel muy importante la plataforma de integración de datos que va a facilitar, entre otras cosas, pues integrar todos estos elementos para empezar a tener resultados, ¿no? Que sería lo que estamos buscando ya en estas fases. La fase de pruebas y validación, pues empezando con pruebas de funcionalidad, verificar que el gemelo digital funciona como se espera, simulando condiciones reales, validar los resultados, comparar los resultados obtenidos con datos del mundo real para garantizar la precisión y ajustar y optimizar, ¿vale? Realizar las modificaciones necesarias en el modelo basándonos en los resultados de todas las pruebas que hemos hecho. ¿Vale? Y la última, ¿vale? Estaríamos hablando del despliegue y mantenimiento, ¿vale? Que es un aspecto que se ignora muchas veces y es que hay que tener en cuenta que el ciclo de vida del propio gemelo digital es tan bueno como los datos que utilizamos. Por tanto, debemos evaluar periódicamente la validez y exactitud de esos datos para mantener la confianza. Eso es muy importante. Por tanto, hay que crear un plan de mantenimiento y es muy necesario pues para asegurar que los datos nos van a dar el resultado esperado, ¿vale? Aquí al final pues estamos hablando de desplegar en producción, implementar el gemelo digital ya en el entorno real, asegurando su disponibilidad y funcionamiento continuo, hacer un monitoreo continuo, establecer sistemas de monitoreo para asegurar que el gemelo funciona correctamente y recolectar datos para las mejoras que vengan a posteriori. Y, bueno, la actualización y evolución, pues, es planificar actualizaciones periódicas para incorporar las nuevas tecnologías. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la plataforma de desarrollo de operaciones o DevOps? Pues aquí es donde entraría juego ese taller que es donde se crean, se prueban y despliegan todas las innovaciones que mantienen el gemelo digital actualizado. Bueno, vamos a enfocar la última parte del webinar. Os he hecho referencia ya a este caso de uso. Ya sabéis que Tesla pues, se caracteriza, ¿no? por ser una empresa que pregona, ¿no? que la innovación y la mejora continua para ellos es muy importante, ¿vale? Lo hacen tanto desde el punto de vista de diseño y fabricación como desde el punto de vista de la experiencia de usuario. ¿Vale? En algunos foros ellos se autodefinen como fábrica de datos y no como fábrica de coches, por lo importante que es para ellos sacar el máximo provecho de los datos. Entonces, bueno, esa es una de las principales diferencias que tiene Tesla con respecto a sus seguidores. Muchas veces sus seguidores igual van un poco a la zaga en temas tecnológicos, a pesar de que la industria del automóvil es bastante avanzada, pues porque ellos han nacido, digamos, ya en un entorno, digamos, industria 4.0, ¿no? Y han podido hacer planteamientos mucho más disruptivos que otras grandes empresas que ya les iba muy bien desde hace 30 o 40 años y, bueno, pues van un poquito por detrás. Pero, bueno,
lo que os decía antes, ¿no? Desde el punto de vista de la producción, que es lo que cualquier usuario buscaría, pues les viene muy bien disponer de un laboratorio digital en el que analicen el rendimiento de sus vehículos, evitando, por ejemplo, hacer pruebas físicas, ¿no? Y también les permite controlar el rendimiento de la mayoría de sus componentes, sobre todo los más críticos. Eso al final se traduce en un mantenimiento predictivo que no solamente supone una reducción de costos, tanto en la garantía como en los servicios, sino que también mejora esa experiencia de usuario, que es uno de sus objetivos, como comentábamos antes. Y, bueno, he hecho hincapié varias veces desde el inicio de la presentación en que el ofrecer a los usuarios modelos de negocio diferentes es una de las características que puede tener el gemelo digital. Entonces, si entramos un poco en detalle de algunas funcionalidades que vemos aquí en la imagen, pues, empezando por la recogida de datos en tiempo real, pues nos vamos a encontrar que los vehículos están equipados con un montón de sensores, ¿vale? Por comentar algunos, pues el rendimiento del motor, que monitorea la eficiencia y el estado del motor eléctrico, de la batería, cámaras y sensores de visión, que son esenciales para el tema del piloto automático, sensores de ultrasonidos, velocidad, proximidad. Diréis, muchos de ellos también los tienen otros vehículos, pero la diferencia es lo que os decía antes, ¿no? Es la apuesta que hace Tesla por buscar valor desde esos datos, ¿no? Si hablamos de la transmisión de datos, pues todos los vehículos están equipados con hardware de comunicaciones, tanto celular, 4G, 5G, como Wi-Fi, y los datos se cifran con sus protocolos de seguridad y su controlador de a bordo que bueno, no sé si lo conocéis, si estáis familiarizados con esta marca de vehículos, se llama hardware 3.0 o 4.0 dependiendo de los modelos, ¿vale? Y, bueno, pues se encargan de estos controladores, que son controladores del Edge Computing que comentaba antes, se encargan de preprocesar esos datos y almacenarlos para los casos en los que no hay comunicación, pues que el vehículo pues, pueda ser autónomo y, bueno, luego poderlos utilizar cuando se restablezca la comunicación. El procesado, análisis y aprendizaje de datos, pues al final, una vez los datos están listos, algunos, como decíamos, en el propio vehículo, en el Edge, y otros en la nube, pues de lo que se trata es de sacar provecho pues, con la inteligencia artificial y demás. Aquí os podéis hacer una idea lo importante que es diseñar las arquitecturas con la escalabilidad como una de las principales prioridades. Digo esto porque Tesla dice que pretende fabricar 20 millones de vehículos anuales en 2030. Entonces, imaginaos, ¿no? Actualmente deben estar por 1 millón y pico, 2 millones. No es lo mismo tener una arquitectura diseñada para 2 millones que para 20 millones. Eso es importantísimo. Pero, bueno, a partir de ahí, lo que decíamos, ¿no? Va a ser la inteligencia artificial quien va a procesar todos los datos para poder simular comportamientos, analizar patrones y bueno, por poner un par de ejemplos, pues, por ejemplo, ajustar la gestión de la batería para maximizar la autonomía o mejorar las capacidades de la función autopilot con un sistema bastante avanzado, una arquitectura de redes neuronales que permite procesar esas imágenes, identificar cuando se trata pues, de un peatón o de una señal de tráfico o de lo que sea. Entonces, bueno, a partir de ahí es la inteligencia artificial la que nos va a dar instrucciones y va a actuar en tiempo real, como decíamos antes, para hacer que la conducción pues, pueda ser más segura, por ejemplo. En cuanto a las actualizaciones de software, lo hemos comentado también antes de pasada, cuando hablábamos de las funciones, se hacen de forma remota, agregando funciones, corrigiendo errores y optimizando el rendimiento sin necesidad de visitar un taller. Esto es muy cómodo para los usuarios. Y, por último, pues el interfaz de usuario, ¿no? La interacción con el usuario, si queremos asegurar una experiencia fluida y cómoda, pues todas las interacciones tienen que gestionarse desde la pantalla tan característica que tiene como interfaz. Bueno, vemos el siguiente que sería pues, el motor a reacción quizás más potente de la aviación comercial que fabrica General Electric. No solo es el más potente, sino que es el más avanzado a nivel de diseño. Está equipado con multitud de sensores. Inicialmente había sido concebido con el propósito de gestionar el ciclo de vida y gestionar el mantenimiento, pero ya conjuntamente con Boeing, que es su principal cliente, uno de sus principales clientes, que es el constructor del avión, pues ya incluye otras funcionalidades similares a las que hemos visto en el caso de Tesla. ¿Vale? Por ejemplo, pues para que los parámetros del rendimiento del motor se puedan ajustar con precisión en función de las condiciones de vuelo en tiempo real, ¿no? Y eso pues, puede mejorar la eficiencia o reducir incluso el consumo. Al final, si investigáis también veréis que Rolls-Royce, que es la competencia de General Electric, pues lo hace también del mismo modo. Y terminamos con este caso de uso, ¿no? Que es el Earth-2 de NVIDIA, que es una plataforma de gemelo digital que simula y predice el clima y el tiempo de alta resolución.
Tiene una visualización 3D interactiva que es súper potente, que permite ver simulaciones e interactuar con modelos para comprender la evolución de cualquier fenómeno, tormentas, tifones, etcétera. Y, bueno, pues tiene una resolución bestial, pero sobre todo la velocidad de simulación es 1000 veces superior a los sistemas tradicionales. ¿Vale? Ya hay algunos organismos, algunas administraciones gubernamentales que ya los están adoptando para mejorar las previsiones relacionadas con catástrofes meteorológicas. Y hay algunas compañías, como por ejemplo The Weather Company, que os decía antes, ¿no?, de los modelos de negocio, ¿no?, que ya utilizan esta plataforma de gemelo digital para poder ofrecer servicios a terceros, ¿vale? Por ejemplo, pues a empresas de energía, de agricultura, incluso de transporte y logística, ¿no?, para que puedan optimizar sus rutas en función del clima. Pero, bueno, pues podéis investigar, pero son casos de uso que son bastante curiosos y que os pueden ofrecer también bastante información. Bueno, pues con esto terminamos la presentación del webinar, que espero que os haya resultado interesante. Os pido disculpas por haber ido tan rápido, pero es un tema que tiene mucho contenido y es difícil resumirlo en tan poco tiempo. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar al apartado de preguntas. Si tenéis alguna, pues alguna reflexión, podemos comentarla. A ver, voy a acceder al chat un momentito. Aprovecho para que tengáis este ratillo y podáis poner algo más, alguna pregunta más, si queréis. Dejamos un minutito. Tenemos todavía como 5 o 10 minutos para poder contestar alguna pregunta o cualquier cosa que queráis comentar. Bueno, aquí ya veo un par de ellas, ¿vale? Dice Mario, la implementación de un proyecto de gemelo digital, por lo que estoy entendiendo, es costoso y lleva tiempo. Las pymes de este país están demandando esta solución. No tengo en cuenta las grandes corporaciones multinacionales, ni corporaciones ni multinacionales. Bueno, esto va en línea de lo que os comentaba antes, ¿no? Quizás es cierto que un gemelo digital en su máxima expresión es muy costoso, requiere recursos importantes a nivel de especialización, de recursos humanos y también inversiones importantes, en algunos casos, en equipamiento. Entonces, bueno, al final de lo que se trata es de que podamos conseguir algunos objetivos sin necesidad de hacer una gran inversión o hacer planteamientos que sean irrealistas. Entonces, sí que es cierto que hemos comentado casos de uso de grandes multinacionales, pero sí que se demandan cada vez más soluciones en esta dirección, en esta línea. Quizás no con todos los elementos, no pensando en modelar, simular y todo lo que hemos visto, llevándolo a la máxima expresión, pero sí que cada vez yo sí que veo tendencias en empresas relativamente pequeñas que van en esta dirección. Y por lo menos lo que buscan es prepararse para en un momento determinado poder acometer este tipo de proyectos. Porque esto lleva tiempo, no nos engañemos. Al final, poder tener una arquitectura consolidada como la que hemos hablado, pues lleva tiempo. No es algo sencillo. Entonces, lo que se va haciendo es que en estas empresas que tienen menos recursos, pues se van poniendo las primeras piedras para ese camino que a lo mejor en algunos casos estamos hablando que puede llevar, ¿qué decirte? Pues 3 años tranquilamente o 5 años, ¿no? A ver, es la siguiente pregunta. ¿Recomendarías alguna herramienta para la simulación en líneas de fabricación? Bueno, aquí son 2 preguntas realmente. ¿Existe alguna norma para asegurar la compatibilidad y el flujo de información entre gemelos? Bueno, a ver, en relación con las herramientas específicas para la simulación en fabricación, como hemos comentado, hay 2 tipos de aproximación, ¿vale? Desarrollarla por parte de nuestros socios tecnológicos y en esa dirección que comentaba justo con la pregunta anterior, ¿vale? Digamos que esos socios tecnológicos muchas veces conocen muy bien nuestras plantas, sobre todo si hablamos en el entorno de la fabricación. Lo único que hay que tener cuidado en estos casos es que muchas veces estos socios están más anclados en la industria 3.0 que en la 4.0, ¿vale? Pero a partir de ahí se puede acometer desde ahí, ¿no? Pero si esto no es posible,
a veces lo que tengamos en la fábrica, lo hemos comentado también antes, nos puede marcar realmente si vamos hacia una solución que sea específica, ¿no? Entonces, entiendo que va por ahí la pregunta. Entonces, yo os diría que una de las plataformas más extendidas en este sentido, al menos en Europa, es Tecnomatics, de Siemens, ¿vale? Por su gran presencia y porque realmente es el fabricante, por lo menos en Europa, cuidado, es el fabricante más extendido y es, digamos, el que más ha evolucionado en esta tecnología, ¿vale? Entonces, Tecnomatics, pues, es una suite, pero tiene diferentes aplicaciones para el diseño de la planta en 3D, como Factory CAD, creo recordar que se llamaba, o para simular las operaciones, que es el Process Simulate. Creo recordar que incluso permite simular hasta la puesta en marcha con los propios PLCs. Entonces, bueno, como os decía, aunque el riesgo en estos casos es tener demasiada dependencia, pero lógicamente a veces las soluciones que estos fabricantes ofrecen pues son bastante interesantes, ¿no? Entonces, yo os diría, lo que recomiendo en ese dilema es a veces tener una estrategia un poco híbrida, ¿vale? En el que no seamos cautivos de esas grandes soluciones, como Tecnomatics, ¿no? En este caso, respondiendo a tu pregunta, pero que nos apoyemos en ellos, ¿vale? Porque muchas veces nos facilitan bastante las cosas. Y luego decíamos que si existe alguna norma para asegurar la compatibilidad y el flujo de información entre gemelos. Bueno, pues, a ver, la armonización a nivel, digamos, internacional no es obligatoria, sobre todo entre gemelos, ¿no? Sí que es muy importante, lo hemos comentado también de pasada en algún momento del webinar, que es importante que internamente prestemos mucha atención, ¿no? A la normalización. Pero lo que es claro que también a efectos, digamos, internacionales para poder comunicar gemelos digitales, pues sería bastante aconsejable. ¿Existe alguna norma creada por los comités técnicos que están compuestos por la ISO y por IEC, que son dos de los organismos más importantes en el mundo de la normalización? Ahora la buscaré y la pondré en el chat rápidamente, pero también os diré que hay entidades como el Consorcio de Gemelos Digitales, que es una entidad que recuerdo que está en Alemania, que se creó en 2020 o por ahí, y bueno, ellos velan por este tipo de estandarización. Y también hay otra asociación, que es la IDTA, creo que es Industrial Digital Twin Association, ¿vale? La Asociación Industrial de Gemelos Digitales, que promueven la adopción y estandarización en este mundo. Al final, lo que os diré es que hay prácticas muy extendidas, como la integración vía API. Yo no sé si lo hemos comentado en alguno de los casos de uso, porque ya iba un poco acelerado. Pero la integración vía API nos permite acceder a determinada información para poder extraer información del gemelo digital siempre controlada por el propietario del gemelo digital, ¿no? O cualquier otra aplicación. No es un sistema muy rápido, pero se utiliza mucho, ¿vale? Una API, para que lo entendáis, es como un intermediario que permite que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí, ¿vale? Como se trata muchas veces de programas o sistemas concebidos de forma diferente, con lenguajes o estructuras de datos diferentes, pues la API realmente actúa como un traductor que les permite entenderse y trabajar juntos. Pues bueno, pues eso no es una normalización, por decirlo de alguna manera, pero sí que podemos decir que es como un atajo que se busca para hacer esto. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a responder alguna más. Dice, Jorge, ante el avance de la inteligencia artificial generativa y la fabricación de las GPUs con tecnología Grace Blackwell, todos sabemos que los agentes de IA se están configurando ya. Deseo saber si la industria 4.0 ya estaría trabajando con la inteligencia artificial física, que es el paso siguiente. Pues mira, lamento mucho no poderte dar información a este respecto, pero sí que te diré que la tendencia es clarísima y va en esa dirección. Hemos comentado uno de los casos de uso, ¿no? El Earth-2, donde hablábamos de NVIDIA, ¿no? Que sabemos que es uno de los principales fabricantes de GPUs, y la tendencia es que todo esto pues se acabe integrando. La verdad es que yo no le veo los límites. Lo que sí que hay que tener muy en cuenta es que la inteligencia artificial generativa al final va a ser una tentación para poder alimentar al gemelo digital y para poder interpretar los datos del gemelo digital, pero por otra parte va a ser vital que tengamos seamos muy rigurosos con la calidad de los datos, ¿vale? Porque si no, al final quizás podemos empezar a tener algún tipo de deterioro en cuanto a la calidad, ¿no? de los resultados. Pero yo estoy convencido de que
de que va a haber integración con cualquier tipo de inteligencia artificial porque digamos que son dos elementos que se retroalimentan, ¿no? La inteligencia artificial y el gemelo digital es como que están en un círculo y cuanto más potente es uno, más potente es otro. Y eso pues estoy convencido de que acabará llegando. Pues no veo más preguntas, entonces no sé si podemos dar por concluido el webinar. Nos hemos pasado 5 minutos, la verdad que hemos ido muy rápido, lo siento mucho por eso, pero espero que bueno, pues que el webinar os haya resultado ameno, de utilidad, sobre todo que hayáis aprendido algo, que sepáis qué es realmente un gemelo digital, ¿no? Cuáles son sus principales características y sus ventajas y, bueno, pues que hayáis también cogido algún consejo si algún día os animáis a utilizar este tipo o implementar este tipo de proyectos, pues espero que os hayan sido útiles. Os voy a poner a continuación en el chat mis datos, tanto de LinkedIn como mi correo electrónico, por si queréis contactar conmigo y, bueno, pues estoy a vuestra disposición para cualquier cosa en la que os pueda ayudar. ¿De acuerdo? Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, pues hasta la vista. Espero que os haya gustado. Hasta luego.